Muy bien, vimos en el vídeo anterior cómo almacenar diferentes datos o valores en variables, pero hasta ahora todos esos valores eran simplemente números. Guardábamos cosas como la edad o el año, por ejemplo. Pero esos números, ese tipo de dato, es tan solo un tipo de dato de 7 tipos de datos que hay en JavaScript. Aquí los tenéis todos listados y vamos a ver uno por uno para qué se usa cada uno y qué es. Como habéis podido ver en el título del vídeo, esto simplemente es un vistazo rápido a los tipos de datos que hay. De momento vamos a pasar rápidamente por encima para hacernos una idea de qué son, pero a lo largo de la serie mi idea es ir uno por uno de forma más detallada, repasando qué es cada uno y qué hace. De momento vamos a echarles simplemente un vistazo muy rápido. El primer tipo de datos que vemos en acción son los números. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 20, 3,14. Aunque sea decimal, también podemos ponerlo en este tipo de dato, ¿no? Esto ya lo vimos en acción en el vídeo anterior, no tiene ninguna complicación. El segundo tipo de datos es un string. Un string es un conjunto de caracteres separados o no por espacios. Lo importante es que para representar este tipo de datos, para declararlo se tiene que poner entre comillas simples o dobles, da igual. Esa es la única cosa que hay que tener en cuenta. El contenido puede ser una frase, una palabra, una letra, una dirección de correo, lo que se os ocurra. El siguiente tipo de dato es un tipo de dato especial, lógico, ¿vale? Es el tipo de datos true o false, datos booleanos. Ese tipo de datos no se pone entre comillas, tiene un valor verdadero o falso y se utiliza principalmente para evaluar condiciones. La siguiente, la que pone null, este es una manera explícita de decir que esa variable no tiene ningún valor real y que su valor es null. A continuación tenemos undefined, que a diferencia de null es un tipo de dato que se asigna automáticamente por parte del browser, por parte del navegador. ¿Vale? No le decimos explícitamente que esta variable va a ser null, sino que esa variable va a ser undefined. Si nosotros no decimos lo contrario, el navegador se la pone, ¿de acuerdo? Entonces, por repasar rápidamente, ambos tipos de datos son tipos de datos con valor vacío. Simplemente que en el primero nosotros la variable de forma explícita la asignamos a null, mientras que en el segundo caso esa variable va a tener un tipo undefined si nosotros no la hemos asignado de forma explícita y será el propio navegador que la va a poner a undefined, ¿vale? Por defecto. Lo sé, es un poco lioso, al principio parece un poco lioso, pero bueno, en cuanto nos pongamos un poco con la práctica veréis que no es para tanto. De todas formas, en Google tenéis mucho mejor explicado esto y si tenéis dudas simplemente lo buscáis, la diferencia entre null y undefined, y vais a ver todo tipo de diferencias. También dependerá del lenguaje que lo estés mirando, no es lo mismo null en JavaScript que null en SQL, depende, hay muchísimas diferencias, ¿no? Muchísimos matices, pero bueno, ahí os dejo un poco que indaguéis. El tipo de dato object es un tipo de dato complejo, que son estructura de datos complejas que lo que quiere decir básicamente es que permiten a través de sus múltiples funciones y propiedades hacer un montón de cosas, ¿vale? Ahora bien, en JavaScript todo está basado en objetos, todo en JavaScript es un objeto. Y realmente existen un montón de tipos de objetos que podemos utilizar directamente out of the box, directamente de serie, digamos, ¿no? Como por ejemplo podrían ser los arrays, los literales, el tipo date, tipo fecha y muchos más. Pero bueno, no nos preocupemos de momento por los tipos de objetos. Ahora mismo simplemente vamos a echar un vistazo rápido y más adelante en la serie pretendo repasar los tipos de objetos más importantes o los que se puedan utilizar directamente con JavaScript de serie, ¿no? Y por último, el tipo de dato symbol, que es una adición reciente relativamente a JavaScript que está muy relacionado con el tipo de dato objeto, en el que no voy a entrar de momento, lo vamos a repasar y entrar a fondo más adelante si la serie sigue teniendo tirón. Pero lo que vamos a hacer a continuación es centrarnos en estos tipos de datos. Los números, los numbers, los string, los booleanos, null, object y undefined. Y concretamente del tipo de object nos vamos a centrar en los arrays, que me parecen súper fáciles de utilizar, se utilizan un montón y son sencillos de explicar, ¿vale? Hay que recordar que una variable, pues ya sabemos que puede almacenar cualquier tipo de datos, un número, un string, un booleano, un null, cualquier tipo de dato. Y no tenemos que especificar en concreto el tipo de dato que va a almacenar. El tipo de dato muchas veces se infiere en base al dato que
coge esa variable. Por ejemplo, si asignamos una variable al número 1, te inferirá el tipo de dato y será de tipo number. Si le ponemos un string, pues será de tipo string y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer también es cambiarle el tipo de dato a esa variable. ¿Cómo? Pues simplemente si la hemos declarado con un let, podemos decirle que la variable que antes valía número 1 ahora es igual al string hola mentes ocupadas. Y automáticamente esa variable, en cuanto hacemos esa asignación, tendrá el tipo de dato string. Precisamente por esto, porque podemos cambiar fácilmente este tipo de dato de una variable, JavaScript se conoce como un lenguaje de programación de tipado débil, donde la declaración de variables no exige una asociación de forma implícita con algún tipo de dato específico, a diferencia de otros lenguajes que sí que lo requieren, como por ejemplo Ruby o Python. Pero bueno, que nadie se asuste, que no quiero que nadie se agobie con todo esto de los tipos. No hay que volverse loco, simplemente tener ahí el run de que existen diferentes tipos de datos. Ya verás que según los vayas usando en la programación con JavaScript vas a ver que te salen de forma natural, y si hubiera cualquier duda siempre puedes acudir a Tito Google o a esta pequeña tabla que te describe un poco qué tipo de dato es cuál y qué hace. Vamos, no tiene mayor complicación. Que nadie se agobie y simplemente vamos a ver cómo según la práctica lo vamos pillando sin ningún tipo de problema. De momento es más que suficiente con que te quedes con la idea de que existen diferentes tipos de datos, un poquito qué hace cada uno y ya está. ¿De acuerdo? Seguimos en el siguiente. Un saludo.